Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Romagnoli, de INTA Alto Valle. Soy parte del equipo de Esteban Tomás, que conocieron hoy, y Valeria Ponce. Y la idea era presentar, contarles brevemente algunas experiencias que hemos realizado con remediación y rehabilitación ambiental, con los materiales que ha inscrito y desarrollado Teresa. Bien, la idea es hablar brevemente de 4 experiencias diferentes y con distintos enfoques. Una experiencia de ensayo de biofiltros forestales para tratamiento de aguas residuales urbanas en Rincón de los Sauces, Neuquén. Una experiencia de rehabilitación de canteras en una cantera que usaba Ripio, que es la hormigonera del interior, en Río Negro, en Cervantes. Una experiencia de rehabilitación de otra cantera en Allen, Río Negro, con otra dimensión, otra escala más grande. Y finalmente una experiencia de remediación ambiental de un vertedero de residuos sólidos urbanos en Lamarque, que es la provincia de Río Negro. Bien, y todo tiene que ver con un desarrollo temporal de cada una de las experiencias. Como hoy bien contaba Esteban hoy temprano, empezamos a trabajar con los materiales que todavía eran números, no tenían nombres ni inscripción, de sauces mejorados del proyecto y el trabajo de Teresa en la localidad de Rincón de los Sauces, donde teníamos la oportunidad de hacer un ensayo de prueba de riego con reuso de efluentes urbanos. Esto fue en el año 2011. Obviamente lo que nosotros apuntamos es a ese riego con aguas residuales urbanas que tiene gran cantidad de materia orgánica y, como dice ahí, de microorganismos patógenos y muchos bionutrientes, y que complica y hace perder la calidad de agua de los cuerpos de agua superficiales de la zona, y creo que en todos lados estamos igual. La posibilidad que existe, que tenemos, es de utilizar esos bionutrientes para aprovecharlos en biofiltros forestales, que son plantaciones, como se ve ahí, de muy alta densidad, porque necesitamos que en una superficie muy pequeña se absorba una gran cantidad de agua y de nutrientes. Entonces, en ese caso, como venían comentando hoy, los sauces ofrecen una oportunidad increíble y fantástica, que tiene una altísima demanda de agua y es increíble la capacidad de absorción y de asimilación de los nutrientes, que más allá de las pruebas científicas, uno cuando lo mira en campo es impresionante, donde algo de nitrógeno le llegó al sauce y algo no. Es increíble la capacidad de asimilación que tiene. Ahí está no hay un puntero, ¿no? No, perdón. Bueno, este es el sitio, ahí es la ciudad de Rincón de los Sauces, la planta de tratamiento de efluentes, las lagunas, circulan, ahí se ve la ruta que hace al pueblo, y donde está la etiqueta de ensayo de río de efluentes, donde nosotros aprovechamos y desviamos una parte del canal para regar un pequeño ensayo. Ese ensayo fue hecho del 2011 al 2014, evaluamos supervivencia en primer lugar y crecimiento de esos diferentes materiales. Se plantó muy denso, como ven ahí, 1,5 metros entre calle y 0,50 entre planta, y se probaron esos 4 materiales. Alamocaneses, porque teníamos un agua que ya venía del río Colorado, lo cual tiene una salinidad importante, y encima era un efluente residual urbano, o sea, más complicado todavía. Entonces, una de las opciones era Alamocaneses, que es muy resistente a salinidad, y ahí probamos los 2 materiales que en ese momento no tenían ni nombre, que eran Los Arroyos y Tehuelche, ¿sí? Y también probamos Olivo de Bohemia, porque, bueno, a alguien del equipo se le ocurrió que algo muy resistente a salinidad, probemos a ver cómo va. Bueno, fueron bloques, creo que esos son parcelas de 10, lineales de 10 plantas. Bueno, la cuestión de Teresa nos ayudó mucho al diseño experimental. Ahí están las primeras fotos del ensayo, el suelo arenoso, por supuesto sin ningún tipo de materia orgánica, totalmente pobre los suelos. Ahí se ve el porcentaje de supervivencia, fueron realmente muy buenos. Al que más fe le teníamos, que era el Olivo de Bohemia, fue el que peor le fue. Y ni hablar cuando tuvimos que ir a cosecharlo con las espinas, un caos. Así que bueno, Alamocaneses también anduvo bien, pero fíjense lo que fue la altura y el rendimiento de los sauces respecto al Canesen. Realmente
ahí empezamos a ver, en 2011 empezamos, creo 2014 empezamos a evaluar eso, que realmente estábamos viendo que lo que uno veía en bibliografía que ocurría en otros lugares, como en Suecia, en Alemania, en Polonia, nada, estaba pasando y muy adecuadamente con los materiales que teníamos ya disponibles en Argentina. Esos fueron los rendimientos que pudimos medir con Teresa en 2014. Son toneladas de materia seca por hectárea. Fíjense ahí, un poco hoy el compañero Francisco estaba mostrando los rendimientos que él tenía con biomasa en oliveros, y fíjense que la diferencia está explicada fundamentalmente por el aporte de nutrientes, ¿no? Entonces es una buena, creo que inclusive hablábamos con él hoy, que es una gran combinación, pensar en biomasa para energía, y esa biomasa para energía, aprovechar efluentes que tengan una alta carga de materia orgánica, creo que es un círculo y es una economía circular perfectamente cerrada y muy interesante desde el punto de vista de la rentabilidad y rendimiento de todo, ¿no? Bien, ahí se ve la vista aérea del ensayo, ese no nos deja mentir, fíjense aparte el entorno, ¿no? O sea, estábamos hablando en los lugares nuestros, son 200 milímetros de lluvia anual, que encima se dan principalmente en invierno, o sea, un déficit hídrico importantísimo. Fíjense, ahí estaba el ensayo, fíjense cómo se ve y cómo se nota cuando está regado con efluente, esos verdes brillantes son bien característicos. Bien, la segunda experiencia que queríamos contarles fue trabajar con estos materiales haciendo una plantación a raíz profunda para rehabilitación de canteras, aprovechando y el llegar con retroexcavadora hasta la napa, que solía estar entre 1 y 3 metros de profundidad. La primera experiencia la hizo Esteban en una cantera de Hormigonera del Interior, también abandonada y para rehabilitar, en el que plantó sauces, ahí se ven, clones de agronales y los arroyos y Géminis. Realmente vimos también, se observó un comportamiento espectacular de esto de poner un árbol en la napa, algo que no teníamos experiencia previa, viendo realmente un rendimiento y un comportamiento y una adaptación increíble. Después de esta experiencia nos animamos a más y fuimos a trabajar en ahí es una isla, por lo cual la napa está entre 1 metro, en algunos lugares 3 metros y otros lugares está a 80, 90 centímetros. Es una cantera que estaba abandonada, que estaba haciendo un basural a cielo abierto, muy cercano a un balneario, entonces la municipalidad tuvo la buena idea de ver si podíamos rehabilitar esa cantera con forestación para que no fuera, primero para que no sea un basural descontrolado y segundo para que pudiera ser en algún momento un sitio recreativo. Ahí se probaron 2 clones, son más o menos 10 hectáreas la superficie, se probaron 2 clones de sauce de los arroyos y agronales. Ahí están las primeras fotos de las primeras experiencias. Tuvo un aprendizaje en función de cuáles eran los materiales más adecuados en cuanto al tamaño del varillón para ir a que se fue ajustando en las 3 temporadas que se plantó. Gran aprendizaje. Creo que eso está bueno, que es cuando se hace de organismo de investigación, porque esos aprendizajes quedan en trabajos. O sea, no solamente quedan en nuestro conocimiento, sino que uno lo publica y a los que vengan después pueden evitar al menos cometer los mismos errores que uno va cometiendo mientras aprende, ¿no? Bien, esta es la experiencia. Nosotros instalamos una red de 10 freatímetros para medir cómo se comportaba la napa freática en este aspecto. Vieron que está pegado al río, bueno, según el régimen del río, eso va variando. Queríamos ver por las dudas para ver el comportamiento de los sauces si estaba reflejado o relacionado con lo que estaba pasando abajo, que eran donde estaban puestos para captar agua. Bueno, ahí todo ese trabajo nos fue dando un monitoreo de cómo se comportaba la freática en ese lugar y bueno, empezamos a ver que había zonas en que bajaba 25 centímetros, como dice ahí, en noviembre y diciembre, que tiene una gran demanda de agua, entonces bueno, empezamos a ver que había zonas que bajaba por debajo de los 3 metros, que es lo máximo que una retroexcavadora de las chicas que estábamos trabajando nosotros puede llegar. Por lo tanto, veíamos zonas en donde no era recomendable hacer esta plantación porque en el momento que necesitaba más agua iban a quedar sin agua. Bien, ahí hay experiencias de poda, de formación, ya empezado, fíjense que atrás se alcanza a ver, eso era todo un pedregullo y empieza a verse árboles, empieza a verse aves, empieza a verse que se empieza a formar algo realmente interesante en un páramo. Bueno, también, y en esto seguramente, si ustedes tienen preguntas que ven más cosas que las que veo yo en esa foto, Esteban se las va a poder responder
con mucha claridad, mucha más que yo, pero lo que se ve ahí es, digamos, donde vimos fallas y problemas, se recepó y se manejó el rebrote y realmente vimos que nada, tiene una capacidad y una resiliencia, que es lo que desde el punto de vista ambiental nosotros valoramos mucho en estos materiales, que nada, soportan el mayor maltrato que puedan tener, en la zona nuestra al menos, vemos que es increíble cómo lo soportan. Bueno, eso dentro de este proyecto también se hizo un estaquero de Humboldtiana, de criollo, ahí está, y también le fue muy bien, que también no sabíamos cómo se iba a comportar en un lugar tan inhóspito, y la verdad que le fue muy bien. Ellos también están plantados a 1 metro, ahí estaba más cerca la napa freática, y están plantados allá. Como ven, es piedra, ¿no? Todo lo que van a ver ahí están plantados en piedra, es casi una hidroponía. Bueno, eso ya es al tercer, cuarto año. Ahí están también, nosotros enamorados de ellos, por eso, pero bueno, nada, la verdad que trabajo viendo que ese material es muy recomendable para ese tipo de proyectos. No contentos con eso, se nos ocurrió hacer otra experiencia más en La Marque, que es ahí como se ve, hay un basural a cielo abierto, en una localidad en la cual es una isla, entonces la napa está muy cercana, y lo cual genera un riesgo de lixiviación de metales y de otras contaminantes peligrosos. Entonces nosotros tuvimos la intención de hacer un biofiltro forestal en donde veíamos que el agua podía escurrir, y plantados, esos árboles están plantados perdón, ahí les quería, se va a ver mejor ahí, ese es el basural. Nosotros plantamos cortinas en los extremos, ahí sería norte del basural, y hicimos el biofiltro, pensamos en un biofiltro forestal en tres líneas, en la parte más sur del basural, donde se tomaron 5 clones de sauces para probar un suelo absolutamente salino y, bueno, efluentes de un basural. Y se ven ahí, es una laguna de agua residual que también percola por el costado, o sea, completito. Encontramos una situación ideal para todo lo que no tiene que ser, por eso veíamos que era interesante probar este tipo de soluciones, ¿sí? Ahí esto se plantó en 2021, la verdad que complicadísima la plantación, también fue, como estábamos hablando, plantación profunda, a 1 metro, 1,5 metros, según el lugar, entre que corríamos bolsa y todo, entraban los pobrecitos de los sauces, y la verdad que el crecimiento y la respuesta fue muy buena, ahí se alcanza a ver, eso ya debe ser al 2.º año. La supervivencia de todos fue realmente muy interesante, fíjense, con mayores en Agroanálisis y en Géminis, Yaguareté lo mismo, y el Carapachay fue el que menos le gustó. Si alguno va a preguntar, pregúntele a Esteban por qué fue, seguramente él te va a tener, o Teresa va a tener la mejor respuesta. Bien, ahí están peleándola, pero bueno, la verdad que lo que bueno es que uno hace un proyecto de esto, gasta un montón de inversión para plantar, obviamente con una retroexcavadora, que en este caso son del municipio, pero igual es algo costoso, pero después uno no se tiene que preocupar más ni por el riego, ni por ninguna... Acá nosotros a veces nos preocupamos por los incendios, como se ve atrás, que está todo el tiempo... Pero si no es por eso, realmente, para estos lugares que están en semi-abandono, realmente son fantásticos, porque con esto uno puede empezar a mejorar el sitio o a pensar, cuando eso se haga una remediación de todo el basural, bueno, uno ya tiene por lo menos iniciado el trabajo de captar los lixiviados. Ahí están, la verdad que, pobrecito, ella los hace con tanto cariño y nosotros los llevamos a unos lugares horribles, y así igual nos quiere ella, eso es reconocido. Pobrecitos. Y yo digo siempre, Esteban se formó para estar en un bosque, y yo lo llevo a estos lugares que no se siente ni el olor ni las moscas ahí, pero la verdad que es bastante fiel. Pero bueno, lo que uno hace realmente creemos que es muy valioso. Bien, último, y para cerrar, Tere, que tiene que ver con lo que habíamos comentado hoy, y otro uso ambiental que yo creo que es muy importante para pensar desde el punto de vista de otras producciones que no sean forestales, pero que necesitan complementarse con lo forestal. Es un trabajo que hicimos de huella de carbono en Pera, Argentina, y fíjense, la idea es mostrar en los números de arriba
Eso es la huella de carbono de la pera en kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de fruta. Entonces, fíjense, la emisión son 91 kilos por tonelada de fruta que se emiten por el uso del diésel de los tractores, por los agroquímicos, por todos los insumos que se necesitan para la producción. Se producen 91, se emiten 91 kilos de dióxido de carbono equivalente, que después, fíjense la barra verde que sigue a la derecha, en donde las cortinas rompeviento que habíamos calculado, que habíamos contemplado y que son parte, y en eso estuvo muy bien Esteban, que cuando yo hice el primer trabajo no tenía a la cortina rompeviento incluida dentro del sistema productivo, de lo cual lo son, porque en el caso de la floricultura de la zona nuestra es necesario por el sol y por el viento contar con cortinas rompevientos, que como decía hoy Esteban, los productores por una cuestión económica, porque eso les da caja, han cerrado las cortinas y no las reponen. Entonces nosotros la idea es ver que hay un uso y hay un beneficio adicional en las cortinas rompevientos que tiene que ver con esta de secuestrar carbono y hacer neutra, o en este caso positivo, una producción, lo cual hoy empieza a ser algo que para los mercados de exportación es muy valioso. Entonces ahí, en la cuenta que nosotros hicimos, esto es para 25 años, pero esto es anual, obviamente, dividido en años, todo lo que emitía el cultivo por la producción, por la quema de combustibles fósiles principalmente, era absorbido y todavía teníamos saldo a favor por el secuestro de la biomasa de las cortinas rompevientos, a lo cual se sumaba, en el caso nuestro, que son suelos muy pobres de materia orgánica, al producir cultivos perennes, se produce también un secuestro de carbono en suelos. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando con cooperativas de productores en los que estamos incentivando y regalándoles el material de sauces y de álamos para que vuelvan a implantar cortinas forestales y calcular esto en su huella de carbono. En ese sentido, y Esteban hoy lo dijo, nos cuesta mucho y es muy cómico cuando Esteban le dice a los productores que planten sauce de cortina rompeviento porque ellos están acostumbrados al álamo, dicen no, el sauce, están acostumbrados a ver el sauce del río. Entonces, bueno, la verdad que en eso Esteban está haciendo una gran escuela y estamos trabajando en eso. Van a ver los ensayos de Esteban, van a ver las cortinas de Esteban y quedan sorprendidos. No pueden creer que eso que ven es un sauce. Así que creo que en ese sentido es el otro uso ambiental que estamos viendo que viene muy fuerte para la zona nuestra y creo que un poco, por lo que habían comentado hoy Federico, también se puede replicar en otras producciones. Así que bueno, creo que nada más. Muchas gracias y bueno, atento a preguntas. Bueno, con todo esto que empezaron en Alto Valle allá por el 2011, 2 años después que habíamos empezado a testear los clones con Esteban, también nos inspiró en Delta para ver qué podíamos hacer. La verdad que el trabajo de ustedes nos motivó, nos inspiró. Buscábamos, así deben ser las redes de trabajo, ¿no? Y buscábamos algún lugar como para poder implementar alguna experiencia. No fue tampoco tan sencillo, a pesar de que hay lugares que posibilitan dar lugar a este tipo de experiencia. Y bueno, finalmente, en el 2021, vimos la posibilidad de hacer una experiencia con Salix humboldtiana, con el sauce criollo, para explorar la capacidad de captación de metales pesados en una zona muy contaminada de la ribera del río Luján. Entonces, la evaluación de la capacidad de fitorremediación que tienen las plantas, cualquiera sea, pero los árboles en especial, es una capacidad muy económica desde el punto de vista de la implementación práctica para la remediación de sitios contaminados, y lo es. Y dentro de lo que son las especies vegetales y las arbóreas, los sauces tienen un excelente potencial para este tipo de uso. ¿Por qué? Por el rápido crecimiento, la fácil capacidad que tiene de que si uno recepa, corta una planta, vuelve a rebrotar, y la alta adaptación, especialmente a suelos que tienen alto contenido de humedad, donde justamente expresaba esta situación. Entonces, como objetivo principal,
principales pusimos los dos juntos, porque lo podíamos haber hecho con otros materiales, pero al existir en Patagonia la experimentación con los sauces cultivados, ya sabíamos que tiene muy buena performance para ese tipo de aplicación. De hecho, Sergio comentó que en distintos lugares, año tras año prácticamente lo han hecho, y queríamos ver qué pasaba con el sauce criollo, con el Salix humboldtiana, que ya lo teníamos, o lo tenemos, en una base de germoplasma o de material en la estación experimental. Entonces, el objetivo fue explorar la capacidad de levantar o de fijar esos metales pesados, de acumularlos. Suelos contaminados, primero no sabíamos si los teníamos que hacer ese tipo de evaluación. Y a la vez, promover la conservación de los recursos genéticos a través del uso de la única especie nativa de sauces para una finalidad ambiental que además sirva para restaurar el paisaje de la cual es parte. Ahí hay una foto del lugar antes de instalar el ensayo. Y bueno, entonces el material vegetal que utilizamos, lo plantamos, todo esto, yo les dije en el 2021, pero fue un poquito después, entre que empezamos a tratar de ajustar cosas, y finalmente en el invierno del 2023 plantamos el ensayo a través de estacas de unos 70 centímetros, de 7 clones, 7 genotipos de Salix humboldtiana, que no son los que después resultaron seleccionados, porque era un poquito antes, pero la mayoría sí lo son, con un diseño estadístico que después permitió hacer las evaluaciones y con materiales que provinieron de la zona, como les dije antes, de Entre Ríos y de Buenos Aires. Materiales que no les comenté antes cuando hablé a la mañana del sauce criollo, pero sobre los cuales también se hicieron estudios moleculares para, a través de las herramientas de biotecnología, poder detectar el grado de pureza con el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar. Y bueno, el sitio es en la ribera del río Luján y Victorio nos va a seguir contando las características. Gracias, Tere. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy contento de estar en estas jornadas. Y bueno, es un trabajo que, como decía Tere, arrancamos en el invierno de 2023 a instalar el ensayo. Y el lugar que encontramos para poder hacerlo es en lo que hoy es el ecoparque del municipio de San Fernando. En ese momento todavía no estaba constituido como ecoparque, esto en base a una articulación que tenemos con el municipio que nos permitió instalar el ensayo. Ahí donde se ve en el globito verde, bueno, es un poco donde tenemos el ensayo instalado, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del Río de la Plata y sobre el río Luján. En la imagen de la derecha está el ensayo, lo podemos ver ahí donde está el globito verde, perdón que no tenemos el puntero. Y hay dos globitos rojos que ven ahí arriba, uno es el río Tigre y otro el río Reconquista, ¿sí? ¿Por qué los indicamos ahí? Porque tanto el Tigre como el río Reconquista son dos afluentes que terminan en el río Luján y aportan un grado de contaminantes muy importante, sobre todo el río Reconquista, que es una de las cuencas más contaminadas que tenemos en nuestro país. La imagen de abajo, ahí se ve con más amplitud de lo que es el lugar del ensayo. No es una imagen actual, eso debe tener una imagen de 5 o 6 años, que todavía el ecoparque no estaba terminado de instalar, y es como una forma de herradura, el lugar donde instalamos el ensayo, y el lugar que elegimos, que es de ese lado, del lado más bien izquierdo, es donde encontramos la mayor acumulación de basura, sobre todo. Exacto. Ante esto, el primer paso que teníamos que dar era evaluar justamente cómo era el estado de los sedimentos en ese lugar, porque para poder pensar en fitorremediación teníamos que saber si efectivamente los sedimentos tenían un grado de contaminación, con lo cual nosotros estamos más que nada interesados en evaluar la concentración de los metales pesados. Ante eso lo primero que hicimos fue, en el sitio,
tomar un muestreo para evaluar la concentración de metales pesados. Ahí la imagen de la derecha es el momento donde hicimos ese muestreo. Usamos el método de cuartiles, además utilizamos elementos de plástico para no contaminar la muestra en ese momento. Bueno, y después un proceso de enfriamiento que tenía que llevar al laboratorio con determinada cantidad de grados, 4 grados centígrados. Bueno, respetamos todo ese protocolo y los resultados que encontramos principalmente es... Los resultados que encontramos fue que la mayor presencia de metales pesados, las mayores concentraciones, medidas en miligramos por kilo de materia seca, lo encontramos en cobre, en plomo y en zinc. Lo que hicimos a continuación fue evaluar esos valores que encontramos con valores guías o valores umbrales para metales pesados, y los que utilizamos fue el Centro de Medio Ambiente de Canadá. ¿Por qué esto? Porque Argentina no tiene un valor guía, un valor umbral para metales pesados propio. Y el más utilizado en nuestro país es justamente el de Canadá, que también se utiliza en muchos otros lugares del mundo. ¿Qué resultados encontramos cuando hicimos esa evaluación? Bueno, que justamente cobre estaba un poquito por debajo del valor guía y plomo un poco superior al valor guía. ¿Qué pasa cuando está el valor guía? ¿Para qué sirve? ¿Un valor umbral o un valor guía en este caso? Bueno, es para justamente determinar que si está sobre valor guía es un sitio con una contaminación importante. Y los valores más altos correspondieron justamente al zinc. ¿Sí? Lo dejo con Tere para que continúe contándoles el ensayo. Yo omití presentarlo a Victorio, seguí con el tema de la motivación que tuvimos con los ensayos del sur. Victorio Dieta es licenciado en Ciencias Ambientales y bueno, es la parte ambiental de todo esto, la parte para interpretar todo lo que es análisis de sedimentos y poder congeniar como con el tema de los materiales vegetales podemos tener esta oportunidad de la fitorremediación. Gracias, doctor. Y bueno, como resultado de los análisis al año de plantación, lo que hicimos fue tomar muestras de raíz, de tallo y de hojas. Eso fue al año de la plantación, con plantas que tenían las de menor altura 1,5 metros hasta plantas que tenían 3,70 metros, para que se den una idea cómo varió. No observamos síntomas de toxicidad frente a toda ese escenario que uno visualmente podía ver y que también los análisis que nos comentó Victorio mostraron. No hubo síntomas de toxicidad, por lo menos no los detectamos. Sí hubo pérdidas de plantas, porque esto fue puesto en un talud, entonces las plantas que tenían menor altura murieron, pero por inmersión, porque hubo además muchas sudestadas y eso no lo toleraron, porque eran muy frecuentes, además de que entran muchísimos restos, no solamente es la parte química, sino también que hay mucha basura, vamos a llamarle. Realmente es un sitio que para trabajar es motivador por un lado y por el otro lado son 7 partidos del Gran Buenos Aires, creo, que tienen que ver con el río, la cuenca de Reconquista, y cuando llega a Tigre recibe todo eso. Y acá en la parte está de Luján, que estamos a 4 kilómetros. Sí, perdón, me olvidé decirles, el ensayo se encuentra a 4,5 kilómetros del río Tigre y a 6 kilómetros del río Reconquista. Sí. Bueno, en la isla decimos para arriba y para abajo. Bueno, al año hicimos análisis de los tejidos en raíces, tallos y hojas, y no se observaron, como les contaba, efectos de toxicidad. Pero sí vimos cuestiones interesantes en esto, que son resultados muy preliminares, son al año, es como para ir detectando si realmente estos materiales tienen capacidad de acumular. Y lo que vimos es que según el metal pesado acumulaba diferente
en distintas partes de la planta, y que en el caso del cadmio, por ejemplo, era más o menos igual, no había diferencias significativas, mientras que en los otros tres sí, a favor o mayormente acumulados en raíces, como en el caso del cromo y del plomo, o en zinc. Nos llamó mucho la atención lo del zinc, había mucha acumulación. Este es tema para vos, Jorgelina. Ella es ingeniera química. Yo no soy especialista en esto, pero lo que buscábamos detectar es cómo el vegetal se desempeñaba en esos terrenos y qué herramienta nos daba para pensar más adelante a ver si puede acumular en lo que queremos, que son los órganos cosechables, porque si acumulan raíz es complicado. Pero bueno, empezamos a estudiar, a ver y a aprender sobre esto. Las conclusiones que tenemos es que sobre estos primeros resultados, vuelvo a decir, muy preliminares, es una obviedad porque estamos hablando de que es un año, es claro, comprobamos esa capacidad de acumulación en ese corto lapso, lo cual habla de que podemos darle un interés a estos materiales, porque los acumulan rápido y tenemos que seguir viendo a ver qué pasa más adelante. Probablemente varíe los patrones de acumulación. La bibliografía internacional habla de eso, que primero no acumulan en el tronco mayormente, en el tallo, mejor dicho. Y al mismo tiempo lo valoramos como una posibilidad, una propuesta para la restauración al hablar de la especie nativa, en una zona donde forma parte del hábitat natural. Y bueno, gracias por la atención. Y me quedo del otro lado estas dos diapositivas que también fuimos compartiendo esto con la comunidad internacional y nacional. Estos datos los presentamos el año pasado en la Comisión Internacional del Álamo, que incluye el sauce y a otras especies de rápido crecimiento, de la que soy parte del grupo de recursos genéticos. Y esto fue para otro grupo que no era del recursos genéticos, el de ambiente, y fue muy, muy bien tomado. Bueno, ahí siempre lo sumamos a Esteban, porque vuelvo a decir, hemos intercambiado mucha información, y a Virginia Luques de la Universidad de La Plata, que está haciendo ensayos manipulativos que acompañan a esto. Perdón, por ahí lo pasé muy rápido, tiene un código QR que pueden seguirlo. Y también más recientemente, la semana pasada, presentamos sobre estos mismos datos, pero bueno, con los que fuimos incorporando, la nueva información que fuimos incorporando en las jornadas forestales de Entre Ríos. Y bueno, ahí participamos con Victorio, Esteban, Mauro Fernández, Gabriel Giuliano, Sabrina Ortiz y otra vez Virginia, porque cada uno alguna parte está incorporándose a hacer. Estamos, vuelvo a decir, todos aprendiendo sobre esto, es muy interesante y bueno, como tema central es el sauce. Así que bueno, si tienen alguna pregunta para nosotros, este es el momento. ¿Qué es lo que se suele hacer en el mundo con las plantas que se cosechan, las hojas que captan todos esos metales? ¿Qué destino tienen? Mira, sí, es buena la pregunta. Lo que se trata de hacer es lo que comenté antes, que las plantas puedan acumular en órganos cosechables, como el tronco, cortar la madera y confinarla, qué sé yo, en distintos lugares. En Estados Unidos armaron hornos para poder procesar eso y confinarlo. Depende de qué metal pesado tenga y qué grado de contaminación. En Chernobyl, para poder gestionar... No te sé dar explicación mayor sobre eso porque no es mi tema, pero lo que se busca es confinarlo. Después habrá que preguntar a los especialistas. Pero siempre es mejor tenerlo acumulado en una planta y que haya ejercido esa capacidad de fitorremediación. Acá en San Fernando el objetivo no era fitorremediar,
era evaluar la capacidad que tiene de acumular. No pretendemos remediar el río Luján porque no podríamos, pero sí ver fue más una se trata de confinar mediante algún mecanismo. Yo recuerdo lo de los hornos, pero no te sé dar más precisiones porque la verdad es que es un tema que no soy especialista.